Gracias, presidente. Antes de utilizar el turno, quisiera aprovechar para enviar un fraternal saludo a mi paisana Itzel Saraí y esperemos su pronta recuperación para tenerla de regreso aquí en el Senado entre nosotros. Un gran abrazo a esa gran luchadora. Bueno, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, del senador Javier Corral, Marcela Torres Peinberg, Mariana Gómez del Campo, Marco Antonio Blázquez, Ana Gabriela Guevara y Marta Palafox, presentamos esta iniciativa. Es una iniciativa de ley para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es una ley contra la obesidad del aparato burocrático del gobierno. En los últimos 12 años, el presupuesto de egresos se ha incrementado en un 56%. Ha tenido una tasa de crecimiento de 5% en términos reales. Es una tasa de crecimiento superior a lo que lo ha hecho la economía. Ha pasado el gasto público del gobierno de representar 20 puntos del PIB en el año 2000 a 24% del PIB en el 2012. A pesar de este incremento del gasto, el gasto corriente ha crecido de manera más acelerada que el gasto en su conjunto. Así lo demuestra el creciente déficit primario que se registra de 4 años a la fecha. Y en estos años hemos tenido una buena cantidad de nuevas disposiciones fiscales, de reformas inacabadas que han permitido aumentar este gasto, pero que si vemos a los ingresos tributarios permanecen en una proporción prácticamente estancada, 9% del PIB. Pocas veces nos preguntamos sobre la eficacia del gasto, el impacto que esto está teniendo en nuestra economía. Y ahí encontramos que según estadísticas del INEGI, el gasto público está generando muy poco valor agregado en la economía. Ello se debe principalmente a que el destino del gasto público en 3/4 partes está destinado a financiar el enorme aparato burocrático. Vemos nada más algunos ejemplos. En el caso de servicios personales, en los últimos 12 años el nivel de subsecretarios ha crecido de 169 a 456. El número de directores generales se ha duplicado de 709 a 1595 y el número de directores de área se ha triplicado de 2.711 a 6.234. Hay 152,000 servidores públicos que ganan más de $500,000 de pesos al año y que tienen un costo de 135,000 millones de pesos, una cifra que puede compararse con el PIB de algunos otros países. De tal manera que en época de austeridad, en época de recesión, debe prevalecer la austeridad. Estamos en medio de un debate fiscal donde se está discutiendo distintas medidas impositivas a sectores productivos de la sociedad o la carga adicional para algunas familias. En esta desaceleración económica provocada por la ineficacia y por la lentitud del gobierno en el ejercicio del gasto, pues es el gobierno quien debe ajustarse el cinturón antes que pedirle un esfuerzo y mayor sacrificio a las familias y a las empresas mexicanas, que son las que están sufriendo los efectos del estancamiento económico. Según la ONG Ethos, si el gobierno federal ahorrara 1 de cada 10 pesos en sus gastos de operación, se podrían generar ahorros por 395,000 millones de pesos. Esto es una cantidad superior
a la que se está proponiendo recaudar con las medidas fiscales, que apenas será de 185,000 millones de pesos. Es tiempo de la austeridad, es tiempo de apretarle el cinturón al gobierno, pero no mediante programas como ya ha ocurrido en otras administraciones, que a veces se cumplen, a veces no se cumplen, y no tenemos transparencia realmente en lo que pasa con esos ahorros. Debe, por eso, modificarse la ley, para que desde la ley haya estrictas medidas de austeridad que impidan el despilfarro de los nuevos recursos. En caso de que se apruebe el paquete fiscal para el año que entra, apenas representará poco más de 1% del PIB. Sin embargo, vemos con preocupación que la economía, todo indica que va hacia abajo. Estamos a punto de entrar en una recesión. Y ese esfuerzo adicional que se está pidiendo a la sociedad, más el endeudamiento que se está solicitando, no está siendo enfocado a tener un gran plan de recuperación económica que nos permita reactivar la economía y que ello a su vez genere mayor recaudación en todos los sentidos. Por lo tanto, proponemos medidas urgentes y estrictas para el gobierno. Por ejemplo, que en ningún caso el gasto administrativo y de apoyo podrá ser mayor en términos reales al ejercido durante el presupuesto anterior. Hay que ponerle un tope al gasto administrativo. Generar un programa permanente de uso eficiente de los recursos materiales y servicios generales en la Administración Pública Federal y un programa de revisión, modernización integral de todas las estructuras orgánicas de la Administración Pública Federal. Hay mucha tela de donde cortar. El Poder Legislativo, Judicial y los órganos autónomos sugerir estas medidas para que, respetando su autonomía, puedan ajustarse y optimizar sus presupuestos. Para el ejercicio fiscal 2014 y 2015 se propone que el gasto en servicios personales se reduzca en sueldos y salarios para niveles superiores respecto al autorizado para el 2013. Dicha reducción será del 10% para quienes percibieron en 2013 entre 1 y 2 millones de pesos y de 15% para quienes percibieron más de 2 millones de pesos al año. Se obliga a que cada dependencia federal establezca un plan de ahorro de 10% en su gasto de operación y lo ejecute en los próximos 3 años. Que todo servidor público que se exceda en el gasto de bienes y servicios deberá reembolsarlo al doble de su costo sin perjuicio de otras responsabilidades. Tratándose de viajes oficiales, solo se podrán realizar aquellos estrictamente necesarios y plenamente justificados. Queda prohibido realizar viajes aéreos en primera clase. Se prohíbe cubrir con cargo al presupuesto de egresos primas de seguros de gastos médicos mayores. Se deberán publicar en las páginas de internet de las dependencias y entidades con base trimestral el gasto de convenciones, ferias, simposios, reuniones, congresos, entre otros. Ningún servidor público podrá superar el monto de las percepciones y remuneraciones netas del titular del Poder Ejecutivo Federal. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias ni gastos de representación para servidores públicos, salvo previa autorización por parte de Hacienda y su plena justificación. Solo tendrán secretario particular los funcionarios de alto nivel y quedan prohibidas las plazas de secretarios privados. Solo habrá escoltas y vehículos blindados para las personas que por funciones de prevención e investigación del delito así lo requieran. De aplicarse estas iniciativas, estas reformas para el año siguiente, podríamos generar ahorros entre 120,000 y 156,000 millones de pesos, que fácilmente podrían o reducir de manera sustantiva el déficit público que se está planteando para el año que entra, o financiar un gran programa de reactivación económica que nos permite el año que entra detener el ciclo recesivo en el que estamos inmersos. Muchísimas gracias. Gracias, senador Mario Delgado Carrillo.